Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales, palabra suelta con usted aquí por la plataforma Colectivos este día miércoles 9 de junio de 2021. Hemos tenido un pequeñito problema técnico, la entrevista no va a salir en vivo, la estamos lanzando poquito después de terminar de grabarla, por eso no me atrevo a dar la hora, pero a todas luces o a todas penumbras, está claro que es de noche, acá en Ecuador, en Quito, donde estoy yo, y también en Lima, donde está nuestro personaje de este día miércoles, le reitero. Se trata nada más y nada menos que de la cientista social Anaí Durant. Anaí ha estado muy cerca de todo el proceso electoral allá en Perú. Anaí es parte de los movimientos políticos que respaldan a Pedro Castillo, virtual ganador de las elecciones allá en Perú, aunque muy poquito margen y todavía pronunciamiento oficial que no se puede dar precisamente porque el margen es pequeño y porque la otra candidata, Keiko Fujimori, todavía impugna algunas actas ante el organismo oficial electoral del Perú, típico patrón que se repite en buena parte de nuestra región. Ya lo hemos dicho, la derecha está buena para reconocer elecciones, hacer alardes democráticos cuando gana esas elecciones. Cuando las pierde, como pasó en Ecuador, como ha pasado en muchos de nuestros países, amenaza con incendiar. Aquí lo dijeron, en Ecuador lo dijeron en el proceso electoral pasado, que lo perdieron, que iban a incendiar Quito y nos tuvieron en ascuas más de 15 días. Algo parecido está sucediendo ahora mismo en Perú. Por eso este contacto es muy importante. Anaí, buenas noches. Gracias por recibirnos. Buenas noches, gracias a ustedes por esta oportunidad. Sí, digo bien, ¿no? Todavía no se puede no se puede proclamar los resultados finales, aunque está claro, parecería ser que ya es irreversible la tendencia, que Pedro Castillo sería el nuevo presidente del Perú, pero Keiko Fujimori todavía está en ese forcejeo, poniendo en vilo a toda la sociedad peruana. Sí, efectivamente, ya el organismo electoral, la OMPE, que es la Oficina Nacional de Procesos Electorales, ha avanzado el 99.8% de contabilización de las actas. Pero, como bien decías, la candidata Keiko Fujimori, que ya hizo lo mismo en las elecciones del 2016 frente a Pedro Pablo Kuczynski, se niega a aceptar su derrota, ha impugnado una serie de votos y de actas que pues requieren ahora que entren los jurados electorales a dirimir si estas actas y estos votos son válidos o no, ¿no? Esto va a demorar sin duda unos días más, quizás hasta una semana, y bueno, es una situación de inestabilidad que afecta al país, que echa sombra sobre el proceso electoral, habló de fraude ayer, y bueno, finalmente termina demostrando el poco carácter democrático del fujimorismo otra vez. Y qué desesperación, ¿no? Porque esta sería su tercera derrota al hilo y creo que ya no podría ir por un cuarto intento, creo que este sería su último intento y esto afectaría, yo diría que a toda la familia Fujimori, porque bien sabemos que su padre está preso, está privado de libertad, ella misma tiene procesos en su contra y entonces con toda desesperación hay que hacerse del poder político formal para intentar liberarse de todos estos procesos. Pues sí, eso es lo que se ha dicho, ¿no? Ella se está jugando la cárcel, ¿no? Está jugándose ahí la prisión, ¿no? Y efectivamente, su padre está condenado por delitos de lesa humanidad, la desaparición de estudiantes de la Universidad de La Cantuta, está preso por delitos de corrupción, y ella misma también tiene un pedido fiscal de 30 años de prisión por lavado de activos, en el caso Odebrecht, ¿no? Y efectivamente, se está jugando mucho ahí, y quienes le han dado ese respaldo pese a conocer esa acusación fiscal, pues creo que también tendrán que dar cuenta de sus actos, ¿no? Porque dijeron que iban a reconocer el juego democrático y lo que están haciendo ahora es obstruir el juego democrático, impugnando actas con la contratación de estudios de abogados millonarios, ¿no? Observando actas especialmente en el sur andino,
con criterios bastante racistas, que dicen que no pueden votar de determinada forma, en fin, estamos en una situación bastante angustiante, como decías tú, porque este país está en crisis, ya deberíamos estar pensando en cómo trabajar, cómo trabaja el siguiente gobierno, y no, estamos en una disputa por actas y votos que organiza la señora Fujimori por no reconocer los resultados. Este país está en crisis, dijiste, o sea, refiriéndote al tuyo, a Perú, tan conocido en Ecuador también, ¿no? Pequeña digresión, cuando he estado en Lima, que es la ciudad que más he conocido de tu país, también otras, digo, me paro en cualquier esquina y sinceramente veo pasar ecuatorianos. Es decir, me remiten a la misma tipología. Veo pasar ecuatorianos parándome en una esquina de Lima, así que conocemos mucho el Perú. Y digo, la paradoja es, como en casi todos nuestros países, Perú es un país rico, muy rico. Tiene ahora mismo unos yacimientos de oro que la ubican probablemente como el segundo más importante del mundo, el Perú. Tiene riquezas como para desarrollar. Claro, ahora los jóvenes están pidiéndole al Estado, a los gobiernos, cuidado con la minería, cuidado con el planeta. Es verdad todo eso, pero son países ricos los nuestros, pésimamente distribuidas su riqueza. Sí, efectivamente, somos ricos en minerales, en recursos naturales, pero también en biodiversidad, ¿no? Tendríamos como para tener un desarrollo que conviva muy bien con la naturaleza, que redistribuya. Es más, o sea, este país, Perú, ha tenido crecimiento sostenido del PBI años consecutivos. Hemos tenido superávit fiscal el 2017, el 2018, se presentaba como el milagro económico latinoamericano, y lo que hemos sufrido, la tragedia de la pandemia, revela que todo ese dinero o se fue en corrupción o quién sabe benefició a unos grupos privilegiados, pero nos ha ido pésimo, ¿no? O sea, hace 3 días se actualizaban las cifras de letalidad y estamos entre los 3 países con mayor letalidad del mundo en la pandemia, ¿no? 1 de cada 200 peruanos hemos perdido un familiar cercano. Entonces, es una situación muy indignante y yo creo que eso ha jugado mucho estas elecciones, ¿no? Un país con crecimiento, con recursos, que no pudo asegurar ni siquiera un respirador artificial para sus habitantes, no pudo asegurar oxígeno, porque aquí la gente se ha muerto por falta de oxígeno, no por COVID necesariamente, ¿no? Que no pudo regular las clínicas que cobraron lo que les dio la gana. En fin, ha sido una situación muy dura la que hemos vivido, y creo que eso también se ha expresado en un voto por alguien que por fin nos ofrezca una salida a toda esta situación tan dura. Cuando haces esa descripción, me parece que estabas describiendo al Ecuador también, ¿no? Eh, Perú debe de tener unos 34 millones de habitantes, Lima debe de ser una ciudad con unos 10 millones de 12 habitantes, millones. Ajá. 12 millones, todavía más grande, ¿no? Uh Qué bestia la concentración de Lima, ¿no? -huh. La capital del Perú. Pero desvela la pandemia, ha dejado claro que este San Benito del mercado como el gran regulador es una enorme, enorme mentira. No ha podido regular nada. Uh -huh. No, nada, al contrario, ¿no? Ha terminado exacerbando el lucro en medio de la tragedia, ¿no? Y eso creo que ha sido algo muy doloroso para todos, nosotros los que no tenemos pues grandes fortunas, ¿no? O sea, hemos visto gente vendiendo hasta un riñón por conseguir una cama de cuidados intensivos, y al ministro de Salud diciendo que no puede hacer nada porque la Constitución prioriza el libre mercado, ¿no? Entonces creo que eso nos ha llevado a tocar fondo, ¿no? Lo mismo con otros derechos, como la educación, ¿no? Miles de niños están ahorita perdiendo clases porque el Internet solo llega al 40% de la población, hay una brecha digital enorme, y la educación virtual funciona solo para los que tienen Internet, ¿no? Entonces, estos son temas que se han evidenciado con mayor fuerza en esta crisis, pero que ya veníamos arrastrando a causa de este modelo desigual, ¿no? Que concentra la riqueza en unos pocos, que no redistribuye, que prioriza el libre mercado por sobre los derechos de las personas. ¿Y cómo va la cuestión de la vacunación? Mal, muy mal, recién estamos terminando de vacunar a las personas mayores de 60 años, ¿no? Vamos muy atrasados si lo comparamos con Chile, o con Argentina, o con México, ¿no? Ha habido aquí una serie de sesgos, lamentablemente tuvimos un comando vacuna que dijo en plena pandemia que iba a priorizar la ciencia occidental,
y con eso se negó a negociar la vacuna Sputnik, por ejemplo, dijo que no. Luego tuvimos un escándalo del vacuna gate, como se llama aquí, donde se develó que los altos funcionarios se habían vacunado de espaldas al cronograma, negociando ahí con la vacuna china, en fin, una serie de elementos que han entorpecido este proceso tan necesario, ¿no? Y ahora, como digo, estamos muy rezagados en compra de vacunas, en adquisición, y estamos pues recién empezando este proceso con personas adultos mayores sin poder atender, por ejemplo, a maestros, a otros a otro personal que sería indispensable en estos momentos, ¿no? El llamado personal de primera línea, como decíamos en Ecuador. Claro, se ha avanzado en primera línea en personal de salud y fuerzas Ajá. policiales, por ejemplo, pero se dijo, por ejemplo, que los maestros podían incluirse en ese cronograma y finalmente no ha sido así porque no hay las vacunas suficientes, ¿no? Se ha priorizado el tema de la edad y algunas enfermedades de riesgo, pero bastante atrasados en comparación con países más cercanos. Aquí tuvimos los llamados vacunados VIP, que se saltaron la fila. Se Sí. la saltaron simplemente, ¿no? No Bueno, hicieron aquí el fila. expresidente Vizcarra fue el más famoso del vacuna gate, se llamó, ¿no? E incluso la ministra de Salud, ¿no? Que juró que ella no se había vacunado y sí se habían vacunado. Entonces, fue lamentable, ¿no? Porque todavía no se concretaba la vacunación de la primera línea y ellos ya estaban aprovechándose de su cargo y para concretar eso, ¿no? Anaí, hablemos un poco porque si para ustedes los peruanos es un poco desconocido, ¿cómo será para nosotros los ecuatorianos? En términos generales, déjame decirlo con muchísimo respeto, ¿no? Muchísimo respeto, ¿no? Para nosotros Perú es más Lima, ¿no? Lo más visibilizado es Lima. Eh, Perú también es un país andino y poco conocemos del Perú andino. Turísticamente se habla mucho de Machu Picchu, del Cusco, porque son ciudades que turísticamente se visitan mucho y de paso son muy bellas, y nada más. Entonces, Pedro Castillo es andino, es de Cajamarca, al norte del Perú, en la zona andina, un maestro rural. Así que para nosotros también es una sorpresa. ¿De dónde salió Pedro Castillo? ¿De dónde salió Anaí? Bueno, aquí en Perú se hace conocido el 2017 por liderar el sindicato docente, ¿no? Un sindicato además rebelde frente al sindicato burocrático, ¿no? A un grupo de maestros docentes muy numeroso que toma Lima casi un mes, ¿no? Que hacen una huelga masiva, que vuelven a poner en agenda el deterioro de la profesión docente. Él es el líder de esa huelga muy famosa que remeció, como digo, al país porque movilizó miles de maestros a la ciudad, ¿no? Y acamparon en las plazas, ¿no? Ahí es donde él un poco se hace más conocido, como tú bien has dicho, es un personaje andino, ¿no? Viene de la Sierra Norte, de Cajamarca, que además, como bien decíamos, también es una de las regiones que más produce oro, y sin embargo es una de las regiones más empobrecidas del Perú, debe ser la segunda o la tercera con mayores índices de pobreza, ¿no? Hay una situación de expoliación de los recursos, ¿no? De despojo de los recursos naturales, que no revierte para nada en el desarrollo de la región, ¿no? Entonces Pedro Castillo, como un maestro rural de esa zona, pues digamos, se politiza en la actividad más bien sindical del sindicato docente, y luego postula a la presidencia en un partido en el cual es invitado, que es un partido más bien regional del centro del país, Perú Libre, que lo lleva como candidato presidencial, y bueno, hace una campaña bastante, digamos, subterránea, en los márgenes, ¿no? En las provincias, en las zonas más rurales, donde va acumulando atención y el voto de la gente de los sectores más populares, y creo que es una sorpresa para el establishment limeño, ¿no? De pronto aparece que estaban más concentrados ellos en la candidatura de Verónica Mendoza, que era una izquierda, digamos, más visible, que ya venía de años atrás, y dejan pasar esta candidatura que iba acumulando, ¿no? Entonces creo que no es solo una sorpresa para el escenario internacional, sino para la misma élite limeña que se ve, y costeña en general, que se ve sorprendida, y que, bueno, empieza también a demonizar, a estigmatizar a este candidato, ¿no? Como concentrando de él todos los males que pueden haber, y también con elementos muy claros de racismo y clasismo, ¿no? Es finalmente un maestro rural, que no fue a la universidad, es un tecnológico, que habla mal el español, que usa sombrero como los campesinos de la zona, y todo esto que han ido poniendo en escena esta segunda vuelta, ¿no? Ha sido una segunda vuelta muy dura, digamos, muy tensa, muy polarizadora, y con estos elementos tan nocivos también ahí jugando, ¿no?
Sí, y yo sí también logro imaginarme a esa élite limeña, como tú dices, que ha de estar sorprendida, que ha de estar muy perturbada, muy asustada, porque como en Ecuador, fuertemente racista, que dirá, ¿de dónde salió? Ustedes tienen una expresión en Ecuador también, pero lo usan más para los costeños, creo. Este cholo, ¿no? ¿De Claro. dónde salió este que no nos representa, ¿no? Y sobre todo en esa élite que se cree de orígenes aristocráticos, en fin, ¿no? Debe ser muy perturbadora la presencia de Castillo. ¿Cómo se nos escapó, no? ¿Cómo no lo vimos un poco, no? O sea, si estábamos seguros de que no nos iban a ganar esta vez, ¿cómo no lo vimos crecer, no? Porque él básicamente las 2 últimas semanas empieza recién a aparecer en las encuestas y empiezan ya a decirle terrorista, a decirle comunista, ¿no? Pero ya era muy cerca la fecha de elección. Entonces yo creo que su principal perturbación es cómo dejaron pasar esto, ¿no? Y claro, eso ha también repercutido en el hecho de que no le han dado un mínimo de espacio en esta segunda vuelta, ¿no? Se han negado a todo diálogo y rápidamente lo han estigmatizado, han pretendido liquidar su candidatura a sus votantes, ¿no? Ha sido una segunda vuelta muy estigmatizadora en esa línea, ¿no? Y muy también que ha enrarecido mucho el juego democrático en tanto has buscado liquidar al adversario, ¿no? Ni siquiera le has dado la oportunidad de explicarse, ¿no? Entonces creo que ha sido muy violento también en esa línea. Muchas apelaciones seguramente a UMPE, ¿no? En el ánimo de descalificar a esa candidatura. Sí, terrible, ¿no? Yo creo que empezaron con este tema del comunismo, ¿no? Asociándolo a él además a grupos remanentes de Sendero Luminoso, ¿no? Que es algo que siempre usa aquí la derecha para descalificar, le llamamos terruquear, ¿no? O sea, te terruquean, te acusan de terrorista, y empezaron eso con él y con su entorno, ¿no? A descalificarlo en esa línea, además inventar temas del plan de gobierno que no están, como que va a expropiar los fondos de pensiones, que va a expropiar las tiendas, las bodegas, los puestos de comida. Una campaña muy brutal con la complicidad además de los grandes medios de comunicación. Insisto, me parece que estás haciendo un relato desde Ecuador, ¿no? Cuando describes así las cosas, porque hemos vivido algo casi al calco, ¿no? Pero de las cosas más esperpénticas, que por lo menos vimos desde afuera, que se vivió en esta campaña, es el supuesto asesoramiento de Pablo Iglesias desde España a Pedro Castillo e incluso los medios del conglomerado mediático, ese conglomerado mediático que lo bloquea. En Ecuador pasa eso, ¿no? Se bloquea a unos y luego se blinda a otros. No se permite ningún tipo de críticas a los candidatos de la derecha. Hubo periodistas en un hotel donde supuestamente ya estaba realizándose el encuentro entre Pablo Iglesias y Pedro Castillo. Pablo Iglesias no se había movido de España, pero montan todo este tipo de cosas. Pues sí, ha habido muchos fake news, ¿no? O sea, estas noticias falsas que prensa supuestamente seria se las compra sin siquiera confirmar las noticias, ¿no? Y creo que los medios de comunicación y la prensa peruana han terminado por los suelos, ¿no? Y efectivamente, como bien dices tú, hay un repertorio de las derechas latinoamericanas que parece un guión predecible y que sin embargo insisten en hacerlo, que pasa por la descalificación, la estigmatización, las noticias falsas, este tema también de la derecha internacional, ¿no? Porque esta noticia de que Pablo Iglesias estaba en el Hotel Sheraton, además, salió de España, ¿no? La soltó un periodista vinculado, creo que a Vox, y luego de pronto acá la compraron varios medios, y de pronto tenías un plantón en el frente del Hotel Sheraton, y como tú bien dices, Pablo Iglesias nunca salió de España, ¿no? Y la candidatura de Pedro Castillo, además, es una candidatura mucho más local, ¿no? O sea, que con menos conexiones con la izquierda internacional, digamos, ¿no? Sin estar Anaí, aislada, ¿no? Pero sí menos de eso. Entonces fue algo muy llamativo, ¿no? De cómo se estaba organizando esta contracampaña de noticias falsas, ¿no? Que circulan mucho y que tienen un efecto también nocivo en la democracia, ¿no? eh, he visto en YouTube algunos videos de Pedro Castillo, ¿no? Hay uno más o menos de unos 35, 40 minutos en donde se ve a la mujer de Pedro Castillo, a los hijos de Pedro Castillo, su hábitat social y político ahí en Cajamarca. Eh, pero tú dijiste, bueno, se lo estigmatiza porque habla mal el castellano. ¿Por qué lo habla mal? Yo no me di cuenta que lo hable mal. Yo no sé si
si la tuya o la élite esa limeña es tan exigente, está directamente conectada con la Real Academia Española y está cazando los errores que cometemos al hablar, ¿no? Sobre todo en la construcción de las frases y las Ajá. palabras, ¿no? Porque claro, en el debate presidencial se esperaba que él pues tuviera un despliegue estadista, ¿no? Tenía a Keiko Fujimori, que ha sido 3 veces candidata a la presidencia, que está en Estados Unidos, en fin, ¿no? Todas las credenciales que las élites te dan para ser una presidenta solvente. Y tenías pues a Pedro Castillo, que efectivamente es un profesor rural, él, su familia es de Cajamarca, que si bien no es un pueblo quechohablante, sí lo fueron hace mucho tiempo y tienen una forma de construir el castellano, de hablar distinta, ¿no? Y claro, muy pendientes de cómo decía las frases, si ponía primero tal adverbio, en fin, una situación, como tú bien dices, bastante absurda, ¿no? Que seguro si es alguien que es angloparlante, por ejemplo, no lo tienes tan presente y se lo pasas, en este caso no, ¿no? Estás pendiente de cómo construye la frase, de qué dice primero, y sí, eso es como algo despectivo frente a las personas de origen campesino. Hablabas de los cholos, efectivamente también, ¿no? Todo el tema esto de cholear a la gente que viene de los Andes, ¿no? Sea del sur andino, de los Andes del norte como Cajamarca. Eso ha estado muy, muy presente, ¿no? Y además la reivindicación él de este origen, ¿no? De ir con el sombrero tradicional de la región al debate presidencial, ¿no? Es algo que no se había visto. Entonces sí genera digamos, ese rechazo y esas suspicacias de los sectores ilustrados, digamos. Cuando también dices que hay abogados que van a ayudar o que están ya ayudando a Keiko Fujimori en estos procesos de impugnación y que hace entrar al Perú a una fase muy agotadora, ¿no? Como que amenaza todo el proceso, ¿no? Yo me imagino que son abogados de Lima, ¿no? De esa élite limeña, que incluso estarán prestando los servicios de manera gratuita, con tal de que este monstruo terrorista, comunista, todos los calificativos le dan, no llegue a la presidencia. Eso está pasando, ¿no? Claro, porque saben que también sus intereses se van a ver perjudicados, ¿no? O sea, ya lo que no ganaste en unas porque ya se terminó de contabilizar, lo quieres ganar con este tipo de maniobras legales. Y efectivamente son estudios de abogados, bufetes de abogados de mucho dinero, algunos de ellos también involucrados en el caso Odebrecht, ¿no? Porque trabajan para grandes constructoras, ¿no? Que están poniendo sus servicios, no sabemos si como aporte de campaña o de manera gratuita, para ir en contra de la voluntad popular, porque están impugnando votos que ya fueron contabilizados, ¿no? Con argumentos que ya los vimos, por ejemplo, en Bolivia, ¿no? No puede ser que en este cantón o este distrito voten 180 votos a favor de Pedro Castillo y solo uno a favor de Keiko. ¿Por qué no puede ser si toda esa comunidad está a favor de Pedro Castillo? Como en Miami hubieron 150 votos a favor de Keiko y 2 de Pedro Castillo, ¿por qué no impugnan eso? O sea, hay una connotación muy racista también de impugnar los votos comunitarios del sur andino, que revela finalmente ese espíritu que hablábamos, ¿no? Tan colonial y despectivo. Entonces son casi 200.000 votos que están impugnando, ahora lo acaba de denunciar Keiko en una conferencia de prensa a las 6 de la tarde, que enrarece pues las elecciones, que nos pone a esperar que se defina esto ya no en el Tribunal Electoral, sino en estos temas de jurados electorales que, como decía, enrarece, ensombrece, ya va deslegitimando al nuevo gobierno, ¿no? Eso no le hace bien a la democracia y qué pena que otra vez haga lo mismo porque ya lo hizo el 2016, ¿no? Es como acá, reitero, porque también acá en Ecuador, en los barrios de los sectores ricos, y tú votan siempre por el candidato de la derecha, Claro. entonces salen y dicen, pero no, pues si en mi barrio todos votábamos por ese candidato, ¿y cómo es posible que haya perdido las elecciones? Si todos nosotros votamos por él, ¿no? O sea, no Claro. reconocen la diversidad, la amplitud, ese enorme y ajeno mundo que es el todo, ¿no? Sí. ¿No? Y como decía, terminan alargando el proceso, sacándolo del tema de decisión popular y metiéndolo en un tema judicial, ¿no? Y creo que pues eso no le está haciendo bien ahorita al Perú, que tendría que estar ya trabajando más unido para los grandes problemas que tenemos enfrente, ¿no? Tú estás cerca de la candidatura, tú estás cerca y vas a estar muy cerca seguramente del equipo de trabajo de Pedro Castillo cuando sea presidente del Perú. Eso desvela que a Pedro Castillo también lo está apoyando una intelectualidad peruana.
Tú eres, de hecho, cientista social, tienes formación en ciencias sociales, eres doctorando por la Universidad Autónoma, la UNAM, Universidad Nacional Autónoma de México, extraordinaria universidad. Y habrá más personas como tú apoyando, dándole una cierta coherencia, incluso técnica, a las propuestas de trabajo de Pedro Castillo. Pues sí, sí, efectivamente, no, bueno, en mi caso, en el caso de otros compañeros profesionales que veníamos del Nuevo Perú, que somos parte del Nuevo Perú, hemos tenido este proceso de acercamiento a la candidatura de Pedro Castillo, ¿no? Hemos tenido ahí un compromiso entre Verónica Mendoza y Pedro Castillo para poder trabajar en conjunto y darle también un soporte profesional, técnico, que permita pues tener mayor respaldo cuando seamos gobierno, ¿no? Y también de cara a la segunda vuelta, que ha sido lo principal que hemos trabajado ahora, ¿no? Precisar las propuestas de la primera vuelta, ampliar un poco la base también política, de respaldo político, y espero que en el caso de ser gobierno y de ya confirmarse por fin esta elección, podamos seguir trabajando en esa línea, ¿no? Creo que efectivamente Perú necesita ese trabajo conjunto de profesionales, de intelectuales, de toda la gente que esté ahorita para respaldar los procesos de cambio que se han prometido. Porque el intelectual peruano más visible hoy es Vargas Llosa, ¿no? Que era un Humorista. sí, anti-Fujimori, pero así radical, terrible. Claro, Alberto Fujimori le ganó las elecciones. También hay un componente de desprecio que tenía añadidos racistas, ¿no? Parte de esa élite, ¿no? Y que ahora gran aliado de Keiko Fujimori, y entonces es el intelectual peruano quizá más conocido que está del lado de la derecha. Yo siento que hay como una decrepitud, no quiero ser grosero, pero eso es lo que siento, una cierta decrepitud intelectual en Alberto Fujimori, perdón, en Mario Vargas Llosa. Sí, yo creo que lamentablemente pues la deriva autoritaria y reaccionaria de Mario Vargas Llosa ya se veía venir, ¿no? Desde su apoyo explícito a Vox en España, a Duque en Colombia, ¿no? En fin, ha habido ahí ya varias muestras. En el terreno nacional, en Perú todavía mantenía cierto revestimiento democrático, antifujimorista, de hecho fue muy activo efectivamente contra la candidatura de Keiko el 2011 y el 2016, pero aquí no, aquí se olvidó de todo eso y empezó un trabajo muy arduo de conectar a Keiko con la derecha internacional, de lavarle la cara, como decimos aquí, para que sea demócrata, ¿no? Para que nos olvidemos y le perdonemos un poquito su prontuario y que nos salve del comunismo. Un papel bastante lamentable, ¿no? Porque de todas maneras es un premio Nobel de literatura, el único que tenemos en el Perú, es un gran escritor, pero una cosa no implica la otra, ¿no? En el terreno político sí es bastante lamentable el papel que él ha jugado, ¿no? Junto a otros intelectuales y políticos locales. Ahora, explícanos una cosa, Anaí. El mismo Vargas Llosa organizó un encuentro acá en Ecuador, en Guayaquil, en donde también invitó a Keiko Fujimori para que venga a ese encuentro de la derecha latinoamericana, pero ella no pudo venir porque no tuvo autorización del juez para viajar y salir de Lima. ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo alguien que tiene un prontuariado puede ser candidata a la presidencia de la República? ¿Cómo es la ley peruana? Claro, aquí hasta que no esté sentenciado puede seguir teniendo derechos de participación política, ¿no? Y Ya. efectivamente, ella estaba con prisión preventiva porque el juicio en el que está involucrada es bastante complejo, ¿no? Es un juicio por corrupción vinculado al caso Odebrecht, al lavado de activos, su partido ha sido catalogado como una organización criminal, en fin, es un juicio complejo por el cual ella estaba en prisión preventiva, porque había riesgo de fuga, pero con la pandemia y bueno, se flexibiliza un poco, ella le dan la libertad condicional, digamos, como para que pueda seguir el juicio en libertad, pero firmando y tiene que pedir permiso al juez cada vez que quiera salir del país o moverse de su sitio de domicilio. Incluso para hacer campaña ella ha tenido que pedir permiso, ¿no? Por eso, en un debate que hay aquí, ella acusa al candidato Pedro Castillo de tener, de pasar, venir con licencia sindical y él le dice, tú tienes que, yo pido licencia sindical y tú pides permiso al juez, ¿no? Pides permiso judicial. Y claro, para ir a Ecuador tenía que pedir permiso judicial y el juez le negó la salida del país, ¿no? Entonces es por eso que no va, se conecta por Zoom, en fin, pero
sí, su situación es delicada, ¿no? El proceso judicial está abierto, tiene que responder a la justicia como cualquier peruano. Se juega mucho Keiko Fujimori en estas elecciones, y cuando digo se juega mucho, se juega en términos personales. Así es, y de eso creo que también varios creemos que se explica esta desesperación de impugnar actas, de judicializar el proceso, de alargarlo, ¿no? De no reconocer su derrota, porque efectivamente está en juego su situación legal. ¿Qué va a pasar? Llega a la presidencia Pedro Castillo. En buena parte de América Latina sabemos la existencia del Grupo de Río. ¿Y para qué se crea el Grupo de Río? El Grupo de Lima. Algunos errores he cometido esta noche. Se crea el Grupo de Lima. En la presidencia de Pedro Castillo, ¿desaparece el Grupo de Lima? ¿O se tiene que buscar otro domicilio? Tiene que cambiar de capital. Bueno, eso es algo que yo creo que habrá que evaluar, ¿no? Efectivamente, el Grupo de Lima, tal como fue concebido, no ha funcionado, no ha contribuido decisivamente, sobre todo a resolver la crisis tan grave de Venezuela, y ha sido además sumamente supeditado a lo que decía Donald Trump en ese tiempo, ¿no? A los intereses de Washington. Entonces, lo que pensamos es que tiene que reformularse, seguramente, ¿no? Hay otros espacios, por ejemplo, este grupo de articulación entre México y Noruega, que también ven el tema venezolano, tendrá que reformularse, pero tal como ha sido concebido, difícil que pueda seguir, ¿no? Porque no ha dado los resultados finalmente, ¿no? Y creo que lo principal también de un nuevo gobierno con una perspectiva de mayor soberanía es que pueda por fin tener eso, ¿no? Una política internacional soberana, latinoamericana, no alineada, no supeditada, creo que es lo que hemos tenido en los últimos años, casi décadas aquí en Perú. Pedro Castillo se sumaría a lo que yo podría llamar una corriente progresista regional. Yo creo que sí, sí, sin ser necesariamente un personaje idealizado, ni mucho menos como se le ha pretendido catalogar aquí. Sí creo que tiene esa perspectiva latinoamericanista, progresista, ¿no? De un Estado que sea garante de derechos, de redistribuir, de recuperar la soberanía de los recursos. En esa línea yo lo veo mucho más cercano a ese espectro, ¿no? Y tratando a la vez de conseguir lo que ha propuesto aquí, que son cambios de fondo, ¿no? Empezando por la Constitución. ¿Y qué tal, cuáles son sus posturas frente a temas que también son muy importantes hoy? La mujer, matrimonio igualitario. ¿Qué dice Pedro Castillo frente a esos temas? Pues fíjate que en esos temas, Pedro Castillo y el Nuevo Perú, de donde venimos nosotras, sí tenemos discrepancias, ¿no? En el caso suyo, él es una persona que se sabe religiosa, ¿no? Que se reconoce religiosa, católica, evangélica, la esposa, en fin. Es un entorno religioso, por un lado, mucho más conservador. Creo que los mismos maestros que lo rodean y que son parte del sindicato tienen un trato más conservador, pero abierto sí, por ejemplo, a trabajar en el tema de los derechos de la mujer, ¿no? Entonces ahí creo que hay un compromiso más decidido de poder eh, avanzar con todo el tema de violencia contra la mujer, de los derechos socioeconómicos también de las mujeres, ¿no? Un poco de liberar los tiempos, la economía de cuidado. Creo que ahí hay coincidencias importantes y en otras pues vamos a tener que debatir también y tener que conseguir derechos en las calles, en los debates, en los distintos espacios donde se han tenido que ir ganando derechos tanto las mujeres como las comunidades, diversidades sexuales, ¿no? Entonces creo que ese es un terreno sí que está abierto y que representa pues también la sociedad peruana, ¿no? Que es una sociedad todavía bastante conservadora. Ustedes están más cerca de Argentina que nosotros, Uh y el -huh. movimiento de mujeres, los pañuelos verdes, Uh -huh. el debate sobre el tema del aborto, en una sociedad como la Argentina es muy fuerte y los avances son enormes. ¿Se va a poder discutir sobre esos temas con el gobierno de Pedro Castillo? Yo creo que ese es un tema que tiene que poner la sociedad, ¿no? Que tienen que poner el movimiento de mujeres. Tú hablabas del movimiento en Argentina, efectivamente, yo creo que es un movimiento feminista popular, de abajo, con muchas mujeres en la calle, que años consecutivos han estado peleando esto. Y en el caso de Perú vamos un poquito más rezagados todavía, ¿no? Hay un movimiento feminista de mujeres, pero todavía básicamente universitario, más vinculado a las jóvenes estudiantes, ¿no? Que yo creo que tiene que ir arraigándose y profundizándose para poder avanzar también en estas demandas, ¿no? Yo no digo que no se puedan dar, pero sí creo que va a haber que disputarlas, ¿no? Es un terreno todavía abierto.
Si Mariátegui estaría vivo, seguramente él le hubiese contestado a Vargas Llosa, ¿no? Ah, definitivamente, sí. Sí, ahí habría una respuesta interesante. Porque esa es la otra paradoja, ¿no? La fuerte escuela social, académicamente hablando, que hay en tu país, en el Perú, ¿no? No solo estoy pensando en Mariátegui, estoy pensando en otros grandes pensadores, ¿no? Acá venía Aníbal Quijano, por ejemplo, ¿no? Venía a dar clases, daba charlas, además tenía una manera de hablar muy metafórica, muy poética, ¿no? Y entonces la paradoja está en que a veces siento que no se discuten, no se está al día como sociedad, ¿no? Seguramente es por la concentración de Lima, no se está al día en determinados temas sociales en el Perú. Sí, yo creo que ahí también hay un saldo pendiente de las ciencias sociales, ¿no? De estos pensadores que vieron el país, que imaginaron ahí un proyecto de nación, en el caso de Mariátegui también un proyecto político, como el socialismo indoamericano, ¿no? Un socialismo que no sea ni calco ni copia, en fin, ¿no? Luego Quijano, que también empieza a pensar todo el proceso de cholificación, la colonialidad del poder, y luego pues un repliegue muy fuerte, ¿no? Un poco por la ideologización que tenemos en los 80, con todos estos grupos maoístas que se toman en las universidades, y luego el fujimorismo, entonces creo que hay un saldo pendiente de las ciencias sociales de poder recuperar esos grandes debates que tú mencionas. Y creo que los procesos de cambio que puede abrir un gobierno progresista, como el que se plantea con Pedro Castillo, podría aportar en esa línea, ¿no? Creo que ahí, bueno, yo también soy docente en la Universidad de San Marcos, tenemos un saldo pendiente, una tarea, un desafío, ¿no? Que ir asumiendo. Bueno, estaremos pendientes. América Latina está pendiente, muy pendiente de lo que se está dando en Perú. Si todo fuese normal, ya se podría proclamar a Pedro Castillo presidente, nuevo presidente del Perú. Y tú nos estás contando que quizá habría que esperar hasta una semana para que se acaben estos procesos de impugnación, esta porfía, que no es la primera vez que plantea Keiko Fujimori, ¿no? Pues sí, efectivamente, el 2016 el jurado se demoró casi 18 días en proclamar los resultados. También la diferencia entre Keiko y PPK fue mínima, fueron 40.000 votos, ¿no? Entonces es un escenario muy parecido, lamentablemente, no han aprendido a perder. Y bueno, vamos a tener por lo menos una semana de este conteo, de estas impugnaciones, ¿no? Esperamos que no haya variaciones sustantivas, que todo se desenvuelva en los cauces democráticos y normales, y que pues termina imponiéndose la voluntad de la gente, la voluntad popular, ¿no? Creo que eso es lo más importante. Ella ha dicho, Keiko Fujimori, que se aferra al voto en el exterior. ¿Crees que pueda cambiar la tendencia, el voto en el exterior? El voto en el exterior ya se contabilizó, ya eso queda descartado, hubo una participación muy baja del 36%, no fue un voto contundente a favor de ella, también hubo votos a favor de Pedro Castillo, ¿no? Entonces, creo que esa idea que manejaron al comienzo ya está descartada, el voto en el exterior ya está procesado. Las actas que ella está impugnando, los votos que está impugnando, son de las zonas andinas, ¿no? Con este argumento de que han votado muy similar, de que tenían el mismo apellido, ¿no? Argumentos que yo creo que deben ser desconocidos, rebatidos por el jurado, pero que ya te hacen y te meten en un proceso pues de discusión, ¿no? Es lo que podría decir Pedro Castillo. ¿Por qué han votado tantos por Keiko Fujimori en Lima? En San ¿No? Isidro, que es un distrito, un sector Sí, alto, ¿no? O en sí, Miraflores, ¿no? sí, Pero bueno. sí. Uh-huh. Ahí mayoritariamente se habrá votado por Keiko Obviamente Fujimori. tiene 85 o 90% de votación, ¿no? Pero del otro lado no hay pues estos bufetes de abogados porque que van a pagar altas tasas por impugnar votos, ni este afán tampoco de revertir la tendencia, ¿no? Anaí, te imagino con una agenda apretadísima en estos días, así que vamos a ser respetuosos de tu agenda y tendrás que irte a otras reuniones. Estarás durmiendo, calculo yo, que un promedio de 3, 4 horas diarias nada más. Sí, ahorita son días bastante intensos, ¿no? Esperemos que ya se tranquilicen un poco. Muchas gracias por habernos recibido, Anaí. No, muchas gracias a ustedes y mucho cariño siempre para el Ecuador. Anaí Durán, desde Lima, Perú, a propósito de este proceso electoral que aún no concluye porque hay impugnaciones, como hemos señalado en la conversación de la otra candidata,
de Keiko Fujimori. Estaremos pendientes, como le decíamos a nuestra invitada, de ese proceso electoral que en Perú no concluye. A usted siempre le agradecemos la compañía. Pásela bien.